Bienvenido, nueva aventura en el canal. Hoy estoy en Tarragona, que es la única ciudad patrimonio de la humanidad de Cataluña, en la cual fue una de las más importantes ciudades en el periodo del Imperio Romano. Hay muchas cosas que descubrir y quiero que me acompañéis en este vídeo a descubrirlo, así que sin más nos vamos a descubrir Tarragona. Y comenzamos la visita por la Rambla Nova, que es el eje comercial más importante de toda la ciudad, que está construido sobre la antigua muralla que rodeaba el casco antiguo. Está construida en el año 1857 y alberga las esculturas más importantes, hoteles, un montón de terrazas, es un paseo increíble y os lo voy a contar un poquito más ahora. Y uno de los monumentos es este, que está dedicado a los Castellers, que es una fiesta que tiene mucha tradición aquí en Cataluña y es una fiesta que hacen unas pirámides, unos castillos de personas, en la cual este monumento es del año 99 y está formado por 222 figuras que semejan a personas, de los cuales hay rostros conocidos como Picasso, Miró o Gaudí. Aprovechando que estoy por la Rambla Nova, voy primero al Mercado Central para que lo veáis, que es un edificio modernista del año 1915 y combina lo moderno con lo tradicional, porque han abierto supermercado Mercadona en la parte de abajo. Y quisiera que me dijerais lo que pone en la fachada, porque pone mercado pero no pone central. Entonces me lo dejáis aquí abajo en comentarios, quien lo sepa. Y después de pasear toda la Rambla, lo que veis aquí es el monumento a Roger de Lauria, que era un militar de la Corona de Aragón, al cual se le hace un monumento que está en un sitio estratégicamente bonito. Mirad las vistas del mar. Y ahora voy a hacer una cosa que dicen que da mucha suerte, que es tocar ferro, que es tocar hierro. Entonces es venir aquí al mirador y tocar hierro. Dicen que da suerte y yo lo he hecho. El mirador del balcón del Mediterráneo está considerado como uno de los mejores del mundo. Y la siguiente visita es esta, que es el anfiteatro romano, que es del siglo II, donde se construyó siglos después una iglesia en el siglo VI y más tarde, en el siglo IX, la Basílica del Miracle, que aún se ven los restos entre el anfiteatro. Es uno de los pocos anfiteatros del mundo que está junto al mar y tenía capacidad para 15.000 espectadores. Rodeando el anfiteatro encontraréis buenas vistas del mar y también hay un parquecito con explicaciones de los cultivos que hacían los romanos, como la viña, el olivo y el trigo, que era la base de su alimentación. Y como buena ciudad romana, Tarragona, o Tarraco como se le conocía en la época del Imperio Romano, contaba con este circo romano que se ve un trocito ahí al fondo, el cual se puede hacer una visita a los trozos que hay todavía, que hay unas galerías, porque medía 300 metros de largo por 100 de ancho y todos esos edificios están dentro de lo que era el antiguo teatro romano. Esto estuvo funcionando entre el siglo I y el siglo V y es donde hacían las carreras de caballos en esa época. En la actualidad este edificio alberga lo que es el Museo de la Historia del Imperio Romano y antiguamente era la residencia oficial en la época de la Corona de Aragón y también fue una de las entradas más importantes en la época del Imperio Romano. Justo al lado hay una plaza, que es la Plaza del Rey, que tiene una pequeña capillita muy bonita y es la entrada al museo. Y ahora voy adentrándome hacia la Plaza de la Font, que es donde está el ayuntamiento, y todo esto que estoy andando sería lo que era el antiguo circo romano, o sea, construyeron encima del circo romano todas estas edificaciones que estáis viendo. Y ahora os voy a enseñar la Plaza de la Fuente, o de la Font, que es como le dicen aquí, que hay muchos restaurantes y podéis aprovechar para hacer una parada, que es lo que vamos a hacer, parar a comer. Después de comer, la siguiente parada es en la Plaza del Payol, que se encuentra ahí una maqueta de Tarraco en el siglo II a.C., donde se puede ver cómo era la ciudad, que ya tenía unos 20.000 habitantes, y se puede disfrutar de la pequeña plaza que está el edificio en reconstrucción, pero vale la pena callejear por todo el centro. Una de las calles más curiosas es esta, que se llama la calle del Comte, que también es llamada en inglés, no sé la traducción, Pylons Street. Todos estos volardos que se ven a los lados están decorados, cada vez los van haciendo, se ve que van haciendo como unos certámenes de decoración y tienen esta peculiar calle con los volardos pintados cada uno de una manera. El portal del Roser es uno de los pocos portales que queda todavía en pie de la antigua muralla. La muralla medía 3,5 kilómetros y rodeaba todo lo que es el casco antiguo y es lo que os quería enseñar ahora, que todavía queda en pie 1 kilómetro y lo tengo aquí detrás. Pero como es lunes, los lunes cierran y os quería enseñar el paseo arqueológico, que hoy está cerrado y no os lo puedo enseñar.
en el cual hay varias esculturas de pues, la loba de Rómulo y Remo, también estaba la escultura de Augusto, y luego también hay unas inscripciones que son las más antiguas de la época romana que existen fuera de Italia, que están aquí en Tarragona. Así que voy a seguir con la ruta y os voy a enseñar más cositas, que el viaje no acaba aquí. Y la siguiente visita va a ser a la catedral, que sí que está abierta hoy. Ya tengo la entrada, son 5 euros la entrada, pero vale la pena porque es la más grande que hay en todo Cataluña y es del siglo XII. Combina estilos románico con gótico, aparte luego se han ido añadiendo más cosas, pero tiene un claustro que es impresionante, que es del siglo XIII y también vale la pena. Los mejores planes que hay es ir por el casco histórico paseando y callejeando. Os recomiendo, si venís, ir por la calle Mayor, que al fondo se ve la escalinata con la catedral, al fondo el rosetón y la fachada principal, que es preciosa. Y luego a la derecha tendréis unos arcos, que es la antigua zona del mercado, que es unos pórticos que hay con las antiguas tiendecitas del núcleo antiguo, que le llaman Dalt Vila, que es la Villa Alta. Otro tramo del circo romano con los edificios encima, y mirar qué fachada más bonita, que hay mucho arte urbano. Otro de los puntos a visitar es esto, que es el antiguo Foro Romano, que era la plaza pública, que era el centro religioso, cultural, donde se encontraba todo el mundo en la época romana, y la entrada son 3,30. Hay una entrada combinada que podríais haber visitado todos los monumentos romanos, que son 10,80 creo que es, pero yo no me la he comprado porque hoy estaba todo cerrado y solo la puedo ver a través de la valla. En 1883 se inauguró la Plaza de Toros de Tarragona, siendo de las primeras de toda España, y en la actualidad, tras la prohibición de los toros, cuenta con una sala multiusos que caben unas 20.000 personas. Se reformó en el 2006 para dejarlo como pabellón de conciertos. Y después de visitar la Plaza de Toros y todo el centro de Tarragona, me desplazo hasta la línea de costa, como estáis viendo, al barrio marinero del Serrallo, que es este bonito barrio pintoresco con casitas bajas en primera línea de costa. Y está aquí el puerto de Tarragona, que toda esta zona es zona de pesqueros, y está aquí la cofradía de pescadores. Y es un sitio bastante aconsejable para venir también. Supongo que durante el día hay un montón de terrazas donde podréis venir a comer. Y no os lo he comentado también, pero donde el balcón del mirador del Mediterráneo abajo se encontraba la playa del Miracle, que es la playa urbana que hay en Tarragona más próxima al casco urbano. Así que también en verano os recomiendo venir de playeo. Y después de visitar el barrio pesquero del Serrallo, llego hasta el interior a visitar el acueducto romano del Diablo o de Les Ferreres, que es del siglo I después de Cristo, y lo mandó construir el emperador Augusto para traer agua hasta la ciudad. Me habéis ahogado porque he venido corriendo, he perdido el autobús y no le he dado a stop, ya he seguido a la siguiente parada y he tenido que venir corriendo. Y ahora lo voy a cruzar para que lo veáis. Y por aquí, ya por el puente, no da nada de vértigo, cosa que a mí me hubiera dado un poco de cague. Voy ahora a cruzarlo a ver lo alto que es y mirar las vistas que hay. Me hubiera gustado ver la puesta de sol, pero por lo menos es un poco de día. Reto conseguido, por lo menos he llegado hasta aquí de día. Ahora, aunque se haga de noche, vale la pena, no pasa nada, ya lo he visto todo y os lo he podido compartir, que era lo que también quería. Espero que os haya gustado el vídeo, le deis a me gusta, y si no estás suscrito es muy importante que te suscribas para seguir motivándome a venir a sitios y compartirlo con vosotros. Aunque me cueste un poco más la visita, os lo grabo y os lo cuento. Así que sin más, agradezco comentarios y nos vemos ya en la siguiente aventura. Muchas gracias.